que es la salida, la podemos apreciarlo, entre RS, que es la entrada. ¿Ok? Pero nosotros tenemos la función de transferencia de la planta. Entonces, ¿cómo hallamos la función de transferencia total? Mediante dos ecuaciones. ¿Ok? Acá dice, se obtienen las siguientes ecuaciones. Veamos la primera. EDS, que representa el error, es igual al RDS, que es nuestro set point, nuestra entrada, recuerden esos términos, menos CDS, que es nuestra salida, nuestra variable de proceso, nuestra PB, recuerden esos términos. Entonces, esto genera la ecuación 1. Luego, tenemos GDS. Ese GDS de la planta es igual a la división entre CDS entre EDS. Pero nosotros queremos solamente CDS. Entonces, con la diapositiva pasada, habíamos mencionado que la salida puede ser representada por la entrada multiplicado por la función de transferencia total. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a generar. CDS es igual a EDS por la función de transferencia de la planta. Tenemos dos ecuaciones. La segunda ecuación. Luego se reemplaza 1 en 2. O sea, vamos a reemplazar EDS en 2. ¿Ok? Entonces tenemos CDS igual a RDS menos CDS por la función de transferencia de la planta. ¿Ok? Pasamos a multiplicar. Tenemos esta expresión. Esa expresión que es CDS por GDS, lo pasamos al otro lado para poder factorizar. Lo factorizamos. Tenemos esta expresión. Y luego, recuerden que la función de transferencia total es esta. Es CDS entre RDS. La salida total de todo el sistema entre la entrada del sistema. Entonces, pasamos a dividir. Tenemos CDS entre RDS es igual a la función de transferencia de la planta entre 1 más la función de transferencia de la planta. ¿Ok? Entonces, para próximos problemas que tengamos función de transferencia en lazo cerrado, ya tenemos que evitar de realizar, o sea, evitar ese tiempo que nosotros perdemos realizando esta matemática, estas operaciones, y tener en cuenta, enfocarnos en la fórmula general. Obviamente ya lo hemos demostrado ahorita. ¿Qué es la fórmula general? Es una función de transferencia en lazo cerrado con retroalimentación unitaria. Unitaria. ¿Ok? Veamos la siguiente diapositiva. Acá tenemos una función de transferencia en lazo cerrado con retroalimentación, pero ya no es unitaria. Acá tenemos ya otra función de transferencia en la retroalimentación. ¿Ok? La función de transferencia total en lazo cerrado es lo mismo, CDS entre RDS, pero lo que va a cambiar son las ecuaciones. Te voy a agregar una nada más. Tenemos tres ecuaciones. La primera, BDS, que es de acá, es igual a la función de transferencia de retroalimentación, que es HDS, por CDS. ¿Ok? Luego tenemos el error, EDS, es igual a la referencia, RDS menos BDS. ¿Qué tenemos acá? En esa comparación. ¿Ok? En esa operación. Luego, vamos a la parte final. Vamos a operar todo esto. Vamos a tener una ecuación de esto. CDS va a ser igual a EDS por la función de transferencia de la planta. ¿Ok? Vamos paso por paso. Primero vamos a reemplazar 1 en 2. Al reemplazar 1 en 2, vamos a tener esta expresión. El error va a ser igual a la referencia menos HDS por CDS. ¿Ok? Luego, reemplazamos 2 en 3. Luego tenemos esta expresión, un poco más amplia. Operamos, factorizamos, y al final vamos a tener esta función de transferencia total, que es la que queríamos. ¿Ok? Es la función de transferencia total en lazo cerrado, con
retroalimentación que no es unitaria. Entonces tenemos la expresión general de la función de transferencia, que si pueden notar es similar. Entonces, ¿qué cambia? Solamente cambia, solamente cambia en la parte del denominador, que va a ser multiplicada por la función de transferencia de retroalimentación. ¿Ok? Hasta acá hemos visto la función de transferencia que podemos tener, las expresiones generales, y así evitar ecuaciones innecesarias y perder tiempo. Uno que ya conoce, ya ha demostrado todo esto, puede aplicar esa expresión de manera rápida. ¿Ok? Sin necesidad de comprobarlo, verificarlo. Veamos. Vamos a hacer el modelado en el espacio de estados. A partir de ahora, voy a necesitar un poco que sepan un poco de álgebra lineal, matrices, todo referente a matrices, porque va a ser un poco complicado, ¿ok? Los que están en primeros ciclos, bueno, en primeros ciclos sí han visto álgebra de matrices, pero como que les choca un poco, y no han visto una aplicación en el campo, eso les va a chocar bastante. Pero acá ya tenemos álgebra y matrices aplicado a control, ¿ok? Veamos. El sistema se puede describir mediante toda esa expresión, ¿ok? Veamos las variables, ¿no? Que todo. X de t va a ser nuestra variable de estado. Y de t va a ser nuestra salida. Y u de t va a ser nuestra entrada. ¿Ok? Acá tenemos x de 1, derivada de x de 1 de t, hasta derivada de x de n de t. Estas son las derivadas de las variables de estado. Con eso podemos ver el comportamiento de nuestro sistema dinámico. Puede ser mecánico, eléctrico, térmico, de fluidos. Puedes modelar un motor ante cargas lineales o no lineales y ver su comportamiento de la corriente, etc. ¿Okay? Tenemos acá, la derivada de x de 1 de t es igual a una función de la variable de estado con las entradas y el tiempo. ¿Ok? Y lo mismo va a ser con todas las derivadas de la variable de estado. Luego, tenemos que expresar la salida en función de esa variable de estado, quizás de esas entradas. Tenemos que ver esa salida mediante qué se ha representado. ¿Okay? Acá tenemos nuestra salida y1 de t va a ser una función de la variable de estado con las entradas en función del tiempo. Y así sucesivamente. Esas expresiones son de manera general, no se asusten. Normalmente nosotros vamos a ver funciones de transferencia de grado 2, máximo 3, nada más. Es de manera general para aplicaciones más complicadas. Veamos la siguiente diapositiva. Todas esas expresiones las vamos a transformar a matrices, para que sea más fácil. Para que las operaciones de matrices van a ser fáciles. Y se va a poder representar mediante una ecuación. Tenemos acá las ecuaciones de estado. Que podemos tener n ecuaciones de estado. Entonces, si tenemos n ecuaciones de estado, vamos a tener una matriz n por 1, donde n representa la cantidad de pilas. Y obviamente tenemos una columna. Luego tenemos la función representada de variable de estado, las entradas en función del tiempo. Y también va a estar una matriz n por 1. Luego tenemos la salida, que también va a representar todas las salidas, y también es una matriz n por 1. Lo mismo va a pasar con su función correspondiente. Lo mismo va a pasar con las entradas. Todo va a ser en función de n por 1. Si tenemos 3 variables, toda nuestra matriz va a ser 3 por 1. Si tenemos 4 variables, 4 por 1. Mientras más complicado se va a hacer nuestro sistema, más variables vamos a tener. Y mientras más variables vamos a tener, esa matriz va a incrementarse. Entonces ya tendríamos que aplicar software, donde el software ya determine y opere todo ese sistema, que no se puede hacer manualmente.
Algunos que conocen, podemos usar máximos, en los exámenes hemos aplicado hasta 3×3, 4×4. Pero si es 5×5, 6×6 ya se va a hacer muy complicado y vamos a perder mucho tiempo en operarlos. Veamos la siguiente diapositiva. Como le dije, con matrices vamos a resumirlo en un par de ecuaciones. Reduciendo la matriz con sus respectivas expresiones, se obtiene la derivada de todas las variables de estado va a estar representada en una ecuación que va a estar en función de la variable de estado, la entrada y del tiempo. ¿Ok? Una misma expresión para una matriz tan grande. Lo mismo va a pasar con la salida. Esta salida va a estar representada en una función de la variable de estado, de esa entrada, en función del tiempo. Luego, se va a definir esto. Vamos a tener dos ecuaciones con puras matrices. Vean que esas matrices están en función del tiempo. ¿Ok? Son matrices que tienen en su componente, presentan elementos que van a variar en función del tiempo. Pero nosotros ya lo hemos visto en la clase pasada, que nosotros vamos a ver sistemas lineales e invariantes en el tiempo. ¿A qué se refiere eso? Que no vamos a tener parámetros que van a variar en el tiempo, excepto nuestra variable entrada-salida. Entonces, asumiendo eso, todo eso, nuestro sistema va a convertirse en estas dos expresiones, donde nuestras matrices ya no van a variar en el tiempo. Van a ser constantes. Van a ser parámetros que nosotros vamos a poder hallar, vamos a poder jugar y determinar el comportamiento de nuestro sistema. Entonces, tenemos el diagrama de bloque general. Esto se puede simular en Simulink. En Simulink habíamos visto que podemos simular solita funciones de transferencia. Pero también podemos simular sistemas en espacio-estados, donde tenemos derivadores, integradores, matrices, etc. Lo vamos a ver más adelante. Tenemos que recordar esto. Mediante este diagrama de bloque, podemos inferir que la matriz A es la matriz de estado. ¿Ok? Que se va a operar para determinar las variables de estado. Que nuestras variables de estado, si recuerdan, son X y T. Luego, la matriz B va a ser la matriz de entrada que contiene. La matriz C, la matriz de salida. La matriz D, la matriz de transmisión directa. Es esta. Y normalmente ese ruido, ojo, no, eso en la mayoría de las ocasiones va a ser 0 en situaciones ideales, para no complicarnos con la matemática, pero cuando son problemas más avanzados, es ese ruido. Sí. Veamos el siguiente. Tenemos acá, vamos a hacer varios ejemplos, y quisiera saber si tienen algunas consultas. Yo sé que es un poco complicado, por eso quiero que entiendan bien esto para poder realizar problemas. Vamos a hallar la función de transferencia y sus ecuaciones de estado. Por favor, si tienen preguntas en el chat, cualquier cosa, voy a repetirlo. Este es un curso donde todos tienen que aprender. Mi objetivo es que todos aprendan y puedan aplicarlo implementando proyectos. Porque este curso, en la mayoría de las universidades, el profesor los explica de manera teórica, pero no te lo aplica, no te dice, ¿sabes qué? Eso lo puedes aplicar en un sistema de control del motor, modelamiento de todas tus plantas que tienes ahí en tu universidad. Entonces, esto no te lo explican porque no lo saben. Los profesores se basan más que todo en lo teórico. ¿Ok? Si tienen unas consultas, por favor, en el chat. A ver. Después de diagrama de bloque no se debe aplicar. No. Solamente el diagrama de bloques que tenemos acá es para representar el espacio de estados.
¿Qué es el espacio de estado? Nuestra variable de estado. ¿Cómo se comporta nuestra variable de estado? Que es lo fundamental. ¿Okay? Eso es lo fundamental. Porque eso va a determinar si vamos a tener derivadores e integradores en nuestro sistema. Y esto va a afectar mucho el comportamiento. Si tenemos un derivador, no es lo mismo que tener un integrador. Digamos, a ver, ese diagrama de bloques siempre será así, o sea, siempre se incluiría A, B, C y D. Como le mencioné, esta es una expresión general. Es de manera general para todos los sistemas en espacio de estado, a todos. Eso lo van a ver en controles avanzados, no solamente en ese curso, sino lo van a ver cuando ven control óptimo, cuando ven MRAC, cuando ven la identificación de sistemas, también van a ver esto. Pero, como les mencioné, la matriz D es casi no se ve. Sí, la mayoría de los casos es cero. Solamente vamos a determinar A, B y C. Exactamente, ¿qué es la matriz de transición? Ya, ok, lo voy a repetir. La matriz de transición es, como pueden apreciar, es la multiplicación por entrada y genera una salida y afecta a tu salida general, ¿ok? En la parte de implementación de proyectos, la matriz D significa ruido. Si no filtras bien tu entrada, puede afectar mucho tu salida de manera directa. Entonces, esto es más que todo perturbaciones y ruido que se va a generar. Ojo, ¿no? La perturbación o ruido puede ser externa o interna. Acá está de manera externa. El ruido puede entrar acá, de manera interna, el mismo sistema. No asistí en la primera clase, pero pienso ponerme al día, empezar a pasar teórica, así... Ok, a su correo se le envió un drive donde se encuentra los links de los libros que le recomendé, el Gato y el DOR. También se encuentran las diapositivas y un manual de instrucciones de MATLAB, que vamos a usar más que todo en Simulink, donde explica cómo la configuración, la ubicación de todos los bloques que vamos a usar en la mayoría de los casos. ¿Ok? Sí, es que los profesores te dicen que es de transición, pero no te dicen exactamente qué es porque no lo han implementado. Cuando implementas y lo practicas, tú mismo te das cuenta de manera empírica cómo comporta cada matriz. ¿Okay? Que normalmente yo la llamo pesos. Son pesos para asignar a diferentes variables de estado. Que si tú varías los pesos, lo mismo que cuando aplicas inteligencia artificial o cuando haces tus redes neuronales, si tú varías los pesos, va a afectar bastante en tu modelo, si es óptimo o no. Entonces ahí también un tema de estadística que tú determinas si es óptimo o no. Tú puedes tener 20 modelos del mismo sistema y tú tienes que determinar si es óptimo. Ahí tema más que todo matemática avanzada, estadística. ¿No tiene más preguntas? Pregunten, tienen 2 minutos de preguntar para empezar a realizar problemas. El problema lo vamos a hacer directo. Vamos a explicar paso a paso para que no haya ningún conflicto por ahí. ¿Hay más preguntas? El D. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo actúa de manera interna? Veamos. El D es la matriz de transición. Se llama transición porque va desde la entrada hasta la salida, directamente. Solamente es como ruido externo. ¿Okay? Si es interno, ya es otra matriz y otra variable a considerar. Por eso, en los casos ideales, tenemos las variables que nosotros necesitamos. En los casos reales, vamos a tener variables que no vamos a incluirlo y que van a afectar a nuestro sistema. Y tenemos que considerarlos, tenemos que analizarlos y determinar cuáles son, para así incluir en el diagrama de bloques. Es nuestro sistema.
Voy a dar ejemplos de A, B, C y D, ejemplos caso real. Ya, interesante. La matriz B, que es la matriz de entrada, normalmente representa los parámetros intrínsecos de la variable de entrada, que es ese set point, que puede ser constante o variante en el tiempo. Nuestro set point puede ser así. Son parámetros determinados. ¿Ok? Lo mismo con la salida. La salida también puede ser los parámetros necesarios para alcanzar la salida necesaria. Por eso, cuando tenemos el valor deseado y viene la matriz de transición, va a afectarlo, va a sumarlo. Y cuando se suma, hay ruido. Nuestra salida está con ruido. Y tenemos que aplicar filtros. Puede ser filtros pasivos, activos, digitales, analógicos, lo que tú quieras. Y la matriz de estado representa comportamiento, son los parámetros, más que todo constantes, para el bucle cerrado de nuestras ecuaciones de estado. Y va a determinar si vamos a necesitar integradores o derivadores. Veamos. Así como D es para el ruido, el A es para el error, o me equivoco. Claro, si de entrada los parámetros, ya lo hemos visto en la clase pasada, si variamos ligeramente algunos parámetros, cambia el comportamiento. Si variamos los parámetros de la matriz de entrada, que es la B, ¿qué va a cambiar? El error. Va a cambiar el error y va a cambiar la derivada del espacio de estado. Y como les mencioné, este espacio de estado, la derivada y la variable de estado, representan el comportamiento de nuestro sistema. Por eso, si esto cambia, todo nuestro sistema cambia. Pero esto afecta a la variable estado. Y la variable estado afecta a la salida. Lo mismo pasa con la matriz A. Si cambias la matriz A, afecta a la variable estado afecta a la salida. Lo mismo la matriz C. Pero la matriz C afecta directamente a la salida. Y la matriz D también. Ya, diferencia de derivadores e integradores. Interesante pregunta. Usamos integradores derivadores. Vamos a ver análisis en tiempo para estado estacionario o transitorio, donde ahí vamos a ver cómo se comporta un derivador integrador y va a establecer ciertos tiempos de estabilización. No es lo mismo aplicar un integrador un derivador. Ahorita no quiero mencionarles, no les quiero adelantar nada, porque quiero, cuando lleguemos a esa clase, vamos a explicarlo con MATLAB y van a ver la gran diferencia. Uno afecta al tiempo y otro al error. ¿Ok? Eso más que todo. Uno afecta al tiempo y uno al error. En la gráfica, BDT... es suma. Es suma. Como pueden ver acá es suma. Todo es suma. Listo, no hay más preguntas. Veamos el problema. Tenemos acá un ejemplo 1, que ese problema lo saqué del libro de Logata. Le digo que ese libro es muy bueno para sistemas de control, pero sí tiene ciertos detalles, porque tienes que tener ciertos conocimientos básicos para entenderlos. Porque si así por así, si tú no sabes nada y lo lees, te vas a complicar mucho. Porque el Logata está muy resumido. Lo que no me gusta tampoco es que te dice, acá hay una fórmula para todo esto, aplícalo. Lo hace muy mecánico el sistema. En cambio, no tiene que ser mucho así. Tienes que determinar, cuando tú demuestras una fórmula o un sistema, una expresión general, vas a comprender el sistema, cómo se comporta, de dónde viene. Y una vez tú entiendes todo eso, va a ser mucho más fácil. Vas a aplicarlo, no vas a tener que memorizarlo, porque memorizar es diferente que aprender. Cuando tú memorizas puede ser por poco tiempo o por largo tiempo, depende si eres capaz de eso. Pero lo malo de memorizar es que no vas a entender. Entonces tú vas a decir la expresión, pero no vas a decir por qué aplico eso.
No tiene sentido. Porque hay muchos métodos. Lo bueno del control es que hay muchos métodos y el ingeniero tiene que determinar qué método usar para cierto sistema. Tiene que discernir de usar esto o el otro. Pero si tú te vuelves mecánico, tú vas a aplicar lo que tú sabes. Ah, voy a aplicar esto. Pero no vas a saber el por qué lo vas a aplicar. En cambio, si tú aprendes y, bueno, haces bastantes proyectos, tú vas a decir, ah, este proyecto, esta variable es temperatura. Sé cómo se comporta y sé con qué método aplicar para tener un óptimo resultado. Listo. Sí. En vez de ser, más que todo, mecánico. Veamos. Tenemos este sistema donde tenemos, ya hemos visto, en la clase pasada, una pequeña introducción, cómo vamos a representar todo esto. Que es un sistema mecánico, dinámico. Tenemos acá un resorte, un amortiguador, un bloque con masa M. Y bueno, con el dibujo quiero que saquen todo. Tenemos el YDT. El YDT va a ser nuestra salida, que representa el desplazamiento del bloque con respecto a la entrada. Va a representar el desplazamiento del bloque, que es la salida. Y el UDT es la fuerza de entrada. Porque así inicialmente, en todas las funciones de transferencia que vamos a hallar, en condiciones iniciales, las condiciones iniciales van a ser cero, todo. Entonces va a necesitar una fuerza en un tiempo t mayor que cero para generar todo el sistema dinámico. Veamos. Tenemos la entrada, la salida. Esto vamos a aplicar simplemente la segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Okay? Veamos si puedo usar MATLAB. El ejemplo 2. Veamos así. Si pueden ver esa, mi PPT. Veamos si pueden ver MATLAB. No. Si pueden ver MATLAB, la ventana de MATLAB. No. Confirmen, por favor. No. Por el chat. No se ve la ventana. No. Ok. Ya, ahora sí se ve la ventana. Sí, sí se ve ahora. ¿Ven la ventana de MATLAB? ¿Sí? Sí se ve, sí se Confirmen. ve. Perfecto. Vamos a tener los PPTs. No sé, MATLAB. MATLAB es muy útil para los profesores que van a pedir hacer un informe, más que todo para que sea más estético las ecuaciones. Esta es la ventana de MATLAB. Algunos, si no conocen, averigüen, descárguense porque es muy útil para toda la carrera, más servido para toda la carrera. Y tienen que aprenderse ciertos comandos para que no estar cliqueando y estar buscando. Los más comunes son los de acá, que es fracciones. Y pueden ver en la parte de abajo, inferior izquierdo, que dice que es control F. Ese se tiene que memorizar los que más usan. ¿Ok? Vamos, veamos. Tenemos, entonces, es sumatoria. Sumatoria de fuerza, ¿cierto? La sumatoria está representada por, digamos, control T y mayúscula S. Sumatoria. Sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Esa es nuestra fórmula general. Cerramos. Y esa es nuestra expresión. Luego, veamos, abrimos otra ventana y tenemos que determinar las fuerzas. O sea, masa por aceleración. Todos saben que la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento de física. Y este desplazamiento es y de t. ¿Ok? Ponemos y para poner dos puntos arriba, un momento. Listo. Una pequeña interrupción. Bueno, tenemos masa por la aceleración, que es segunda derivada del desplazamiento, que es y. Luego, pero tenemos que ponerlo en un momento, control T, mayúscula L, para poner y
y los dos puntos arriba. El punto que nosotros vamos a usar va a ser control mayúscula K, 8. Control mayúscula K, 8. Se tienen que memorizar esto para hacer más rápido. Entonces tenemos masa por la segunda derivada del desplazamiento, que es igual a la sumatoria de fuerzas. Tenemos que determinar qué fuerzas son positivas al desplazamiento, apoyan el desplazamiento, y algunas son negativas. Okay. La entrada es la fuerza U. Obviamente es positiva el desplazamiento, ¿cierto? Obviamente, es muy obvio. Tenemos ahí U. Luego, veamos la fuerza que ejerce el resorte. Que tenemos acá. No lo puedo hacer. Bueno, ¿qué es el resorte? Es negativa, porque lo va a tratar de jalar. Lo mismo va a pasar con amortiguamiento. El amortiguador, cuando cae el bloque, el amortiguador va a tratar de levantarlo. Son negativos. Entonces, tenemos menos K por Y, que esa es la fórmula para determinar la fuerza de un resorte, menos B. El amortiguador se determina por la derivada del desplazamiento. ¿Okay? Tenemos, lo mismo hacemos, control T, mayúscula L. Tenemos Y. Pasarlo más rápido quizás con esto. El punto está acá. Y ahí está. Tenemos esa expresión. Sigamos operando. Agrandamos. A operarlo. ¿Listo? Con esto, ¿qué aplicamos? Aplicamos Laplace. Yo le dije que para funciones de transferencia siempre se aplica Laplace. Aplicamos Laplace. Tenemos M para condiciones, considerando condiciones iniciales igual a 0. M, que es S al cuadrado, por Y de S. Es igual a U de S menos K por Y de S menos B por S. A ver. ¿Qué pasa acá? B por S por Y de S. ¿Cierto? Aplicando Laplace. Segunda derivada, Laplace es S al cuadrado, menos la condición inicial que es igual a 0. Lo mismo pasa acá. Condición inicial igual a 0. Pasemos al otro lado y factoricemos. Factoricemos Y de S. Y de S va a ser igual a ms al cuadrado más K, no, tenemos que sea ordenado B de S más K. ¿Correcto? Y esto es igual a U de S. Hallamos la función de transferencia. La función de transferencia está relacionada entre la salida con la entrada. Tenemos la salida. Un momento. Acá es por. Tenemos la salida y la entrada. Simplemente lo dividimos. Y de S entre U de S es igual a. Miren, acá es por. Acá es igual. Porque estamos factorizando Y de S. No se olvide, estamos factorizando. Esos factores están en el otro lado y se factorizan. Pasando a dividir, tenemos de nuevo 1 entre ms al cuadrado más b de s más k. Tenemos la función de transferencia. Que podemos determinar que g de s es igual a esto. Tenemos la función de transferencia que ya hemos hallado. Listo. ¿Qué sigue? Podemos establecer ciertos valores. Por ejemplo, le damos insertar texto. ¿Dónde está el texto? Acá. Ponemos que la masa va a ser
La masa va a ser 5 kilogramos. Luego, el amortiguador va a ser 50. Y la constante elástica va a ser 10. ¿Ok? Una vez establecidos los parámetros, las constantes, podemos simularlo. Vamos a Simulink. Todos ya saben, yo les envié a su correo. Si escribimos Simulink en la ventana de comandos, en Command Window, se abre Simulink o Simulink Library. ¿Ok? Y se abren estas dos ventanas. ¿Pueden ver esas dos ventanas? Sí, 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 ya pueden ver las ventanas, genial. Ok, tenemos las dos ventanas. Ya le dije que tenemos la función de transferencia, ya no voy a explicar dónde la voy a encontrar. Tenemos la función de transferencia. Queremos visualizar, que es el scope. Tenemos el scope. Luego queremos entrada unitaria, escala unitaria, step. Luego vamos a bloques usados comúnmente. Pero veamos enlace abierto, cómo se comporta. ¿Ok? Los unimos y vamos a configurarlos. El step no hay mucho que configurar. Está bien. Pero la función de transferencia sí. Eso depende los coeficientes de la función de transferencia tanto del numerador como del denominador. En nuestro caso, tenemos coeficientes 5, 50 y 10. 5, 5, 50 y 10. Le damos Apply y le damos OK. Si queremos visualizar la función de transferencia, ahí está. Luego le damos, eso determina el tiempo de ejecución de todo, que va a abarcar toda la gráfica. Vamos a ponerle 100, si no me equivoco. Le damos ejecutar. Damos run. Y veamos el enfoque. A ver, si sigue ejecutando. Listo. Agrandamos la ventana. Sí, pueden ver la ventana, ¿cierto? Y sí, le damos autoscal. Este es el comportamiento. Este es el comportamiento. ¿Sí ven la gráfica? Por favor, confirmen. El chat. sí. Bien. Genial. Este es el comportamiento de la gráfica. Bueno, de nuestra planta, de nuestro problema 1, de nuestro ejemplo 1. Tenemos con los parámetros que ya vimos establecido la constante masa 5, constante de amortiguamiento 50 y constante elástica 10. Ese comportamiento, el sistema tiene que, con la gráfica, ojo, todo ingeniero que se dedica a automatización y control, bueno, en la mayoría de los casos, yo también estaba en trabajos de electricista, de mecánicos, se basan en la gráfica. De la gráfica ven el comportamiento y pueden sacar muchas conclusiones. ¿Ok? Ejemplo, para ese sistema, para esos parámetros, se estabiliza ¿en cuánto? ¿En cuánto tiempo? En aproximadamente 40. En 40 segundos aproximadamente se estabiliza. Ya habíamos visto en la semana pasada si tenía picos o no. Nuestro sistema no tiene picos. No sobrepasa el valor de establecimiento. No tiene picos. Este es un comportamiento deseado en la mayoría de los sistemas, pero no pasa. Solamente ese es el comportamiento de la planta en lazo abierto. Veamos, cambiamos de parámetros. La masa que sea 5, le dije, para determinar el comportamiento de cada parámetro que afecta al sistema, tenemos un parámetro, tenemos que elevarlo a su máximo valor y lo demás al mínimo. Masa le ponemos 1. Coeficiente de amortiguamiento le vamos a dar 500. Y coeficiente elástico, 1. Quiero que vean la diferencia de cómo va a salir.
Vamos a apply, ok. Le damos ejecutar. Le damos al fiscal. Bien, ese comportamiento es, bueno, eso depende también del tiempo de establecimiento. Cuando ven ese tipo de resultados, es porque la escala del tiempo que ustedes le dan no es suficiente. Le vamos a dar 500. Y le damos al fiscal, lo mismo. Le damos 5000. ¿Ven el comportamiento? Se llega a estabilizar, pero a un valor demasiado grande. En vez de los 5000. Entonces, eso es lo que afecta el amortiguamiento. Veamos la masa. Amortiguamiento 1, la masa le damos 100. Le damos apply, le damos ok. Bueno, 5000 no. Vamos a ver acá cuánto era. 100. 150. Ya, es otro comportamiento. Esto se aplica mucho, bueno, es conclusiones, también la gráfica, conclusiones cuando implementas. Si tú tienes un bloque muy pesado y los coeficientes de amortiguamiento elástico son casi nulos, entonces va a oscilar, va a ser inestable. Eso es lo que se genera. Va a oscilar. Si vemos más tiempo, va a seguir oscilando. 500. Va a seguir oscilando. Oscila hasta que un punto se estabiliza. Pero ese punto es demasiado largo porque, mira, vamos en 500. 500. Si damos 1000, se estabiliza, pero el tiempo de establecimiento es muy largo. Entonces no nos conviene. No es un sistema estable, no es un sistema ideal, deseado para aplicarlo. Veamos, eso es lo que genera la masa. Ya vimos lo que genera el amortiguamiento y la masa. Ahora, la masa vamos a 1 y coeficiente elástico vamos a 300. Apply, ok. Le damos play y le damos a testear. La gráfica está saturada. Entonces, ¿qué significa esto? Inestabilidad, porque si le damos zoom de manera vertical, ¿es esta? Le damos otra vez zoom. Otra vez zoom. Son oscilaciones a una alta frecuencia. Y esto es inestabilidad. Tampoco deseamos. Entonces, con esto, esto puedes deducir, si tú quieres un sistema estable, qué coeficiente, qué parámetros de tu resorte o amortiguador vas a necesitar. Por eso tú determinas qué elementos, qué dispositivo vas a necesitar para que tu sistema sea estable. Porque no vas a elegir cualquier resorte, no vas a elegir cualquier amortiguador o cualquier bloque con determinada masa. No, tú lo determinas mediante un modelamiento. Entonces, tenemos que volver a su manera normal, que es 5, 50 y 10. Apply, ok. Y 1000 es mucho, dije que 100. Y este es el comportamiento que nosotros queremos. Hemos visto diferentes casos para una función de transferencia. Entonces, tienen que sacar conclusiones de que los parámetros de la función de transferencia afectan mucho el comportamiento del sistema. Veamos. Veamos el siguiente caso. En este caso, es un caso particular. Tenemos un bloque con masa M. Tenemos un carro sin masa, con masa despreciable. No hay fricción. Tenemos un resorte y un amortiguador. ¿Ok? Luego, inicialmente eso está estable, sin movimiento. Y, según el problema, es el desplazamiento con respecto al piso. Ahí tenemos, es física 1, relatividad.
Y es el movimiento con respecto al piso. Y U es el movimiento del móvil sin masa. Entonces, para determinar la deformación tanto del amortiguador con el resorte, tenemos que hallar con la diferencia de distancias. Y menos U. Porque es relatividad. Determinamos con MapTime. Abrimos MapTime. Todos ya saben que sumatorio es igual a masa por aceleración. Podemos, de manera más fácil, podemos copiar y pegar. Copiar y pegar y eso lo editamos. Tenemos masa por aceleración. Esto vamos a borrar. Entonces no quedó. Y veamos. Listo. Tenemos masa por aceleración. Luego, como ya no tenemos acá el U ya no es una fuerza, sino es el desplazamiento, porque el desplazamiento del bloque genera el desplazamiento del móvil, y masa genera el desplazamiento del bloque, obviamente. Se va deformando o no, constantemente va a generar un comportamiento del sistema. Entonces, tenemos masa por aceleración, que es igual a menos, porque es una fuerza en contra, menos coeficiente de amortiguamiento por la diferencia de distancias. Pero recuerden que para el tema de amortiguamiento, las distancias es la derivada de las distancias. Tenemos acá que el y de punto K. Lo mismo pasa con el U. Tenemos esto. Es la diferencia de distancia, porque le dije que Y es respecto al piso, no respecto al móvil. Luego tenemos menos el constante K, lo mismo, Y menos U. Así de simple. Luego vamos a tener que multiplicar y moverlo todo el día a la derecha, a la izquierda y luego a la derecha. Aplicando, vamos a hacer, aplicando Laplace. Aplicando Laplace y multiplicando. Sería m s al cuadrado por y de s es igual a menos b por s por y de s. Luego, menos por menos, más. Entonces sería más b de s por u de s. Sigamos. Menos k, aplicando Laplace, y de s. Menos por menos, más. Sería más k de u de s. Sigamos. Pasemos todo y de s a la izquierda para poder factorizar. Llevamos todo y de s a la izquierda y lo factorizamos. Entonces tenemos y de s. Y de s. Factorizando todo es ms al cuadrado. ms al cuadrado. Más. Tenemos la expresión menos b de s y de s. Tenemos más b de s. Tenemos la expresión menos k y de s que pasa al lado izquierdo con más k. Terminamos. Es similar al problema anterior, ¿cierto? Es muy similar. Pero cambia con respecto a la entrada. Porque la entrada, si factorizamos u de s, va a ser b de s más k. Luego, tenemos y de s y u de s. Vamos a tener la función de transferencia total, que va a ser la salida y de s con respecto a la entrada, que es u de s. Y esto va a ser igual
B de S más K entre PS al cuadrado más B de S más K. Y esto va a ser nuestra función de transferencia de todo el sistema. Lo voy a poner acá, sí, acá. Tenemos la función de transferencia de este sistema dinámico, mecánico. A ver qué pasó. MS al cuadrado. Ah, la masa, cierto. Sí, es la masa. MS cuadrado a BDS más K. Sí, mi error. Siempre hay errores. Ok. Tenemos esto. Es bueno que estén atentos, porque estoy explicando paso a paso, analizando el problema, y no soy muy rápido. Tenemos la función de transferencia, y esta misma función de transferencia la vamos a aplicar en Simulink. Ponemos un bloque, insertar el bloque de cuadro de texto. Determinamos. Masa, lo mismo, quizás cambiemos. Masa va a ser 10, B va a ser 5 y K va a ser 15. ¿Ok? Recuerden, la masa va a ser 10, B 5 y K 15. Vamos a aplicar el Simulink. Acá en esta función de transferencia no tiene numerador, pero lo podemos configurar dando doble clic. Quitamos esto y tenemos los parámetros. Los parámetros del numerador es B y S. ¿Y B cuánto vale? 5. 5 y K. K vale 15. Perfecto. Tenemos los coeficientes del numerador. Luego vamos del denominador. La masa es 10. Constante de amortiguamiento 5 y constante elástica 15. Apply, ok. Y se ha modificado la función de transferencia. Tenemos esos parámetros. Veamos cómo se comportan. Veamos el scope. Ah, mira, es diferente. Con el mismo tiempo, cambiando el numerador nada más, porque lo único que hemos cambiado es el numerador, porque la función de transferencia ha cambiado eso y los parámetros. El comportamiento ha sido totalmente distinto. Le damos autoescala. Le vamos a dar esto. Acá se dan cuenta que el tiempo es 100. Para que sea más estético y puedan analizar de manera óptima, le vamos a dar en 40. En 35 mejor. Vamos al Simulink, el modelo, le damos 35, le damos, bueno, y le damos autoescala. Y está en 35, y se puede apreciar mejor el comportamiento. En esta ecuación tenemos picos. Este pico, mira, el valor de estabilidad es 1, ¿cierto? Pero tenemos un pico de 1.5 aproximadamente. Y luego tenemos otro pico que llega a 1.1. Luego, en la siguiente oscilación tenemos otro pequeño pico de 1.01 quizás. Luego otro pico. Tenemos acá 4 picos de diferentes amplitudes. Y también tenemos oscilaciones. Tenemos acá ya entran factor de amortiguamiento. Tenemos que determinar si nuestro sistema es amortiguado, subamortiguado o críticamente amortiguado. Entonces, con eso ya podemos determinar, podemos sacar ciertos más parámetros, más información del sistema con la gráfica. No solamente con la función de transferencia, con la función de transferencia no, con la gráfica. Tiempo de establecimiento se estabiliza en 25 segundos aproximadamente. Vamos a pescar. Y tenemos un ejemplo, esta función. Vamos a cambiar de parámetros. Vamos a, veamos, cambiamos masa. De nuevo, masa máximo, la masa es 10. Entonces la masa la vamos a poner 100.
y el resto 1. Damos apply. Ok. Damos run. Y veamos el comportamiento. Vamos a abrir mi escritorio. Le damos AutoScal. Ya. ¿Vieron ese comportamiento? No se estabiliza en el tiempo que nosotros habíamos determinado, 35 segundos. Veamos. Cambiemos de tiempo. Pongamos 100. Le damos run. Veamos si se estabiliza. Tampoco. Con 100 no es suficiente. Le damos 5000. Damos run. Le damos AutoScal. Listo. Hemos determinado su tiempo de establecimiento. ¿En cuánto tiempo se estabiliza? No se estabiliza de la mejor manera, pero se llega a estabilizar. Aproximadamente es en 1000. Cambiemos a 1000. Damos run. Y damos AutoScal. Listo. Acá tenemos mucho más oscilaciones. Con un pico que llega a 1.8, el anterior llegaba a 1.5, el pico aumentado, la amplitud del pico, el primer pico aumentado, y presenta muchas oscilaciones. Entonces, al aumentar mucho la masa y bajar coeficiente de amortiguamiento y constante elástica, pasa esto. Veamos qué pasa si la masa lo pongo a 1, y luego B, coeficiente de amortiguamiento lo pongo a 100, y constante elástica lo pongo a 1. Vamos a apply. De nuevo, estos son oscilaciones. Esto se llama un sistema totalmente inestable, porque las oscilaciones, las amplitudes de las oscilaciones en todo el tiempo es igual. Veamos, analicemos, le damos de manera vertical, oscilaciones. Parece una M, ¿cierto? Pero genera oscilaciones. Así. Amplitudes semejantes en todo el transcurso de tiempo determinado. Genera inestabilidad. Mucho más inestable que cuando aumentamos la masa a 100. Luego, la constante elástica pongamos a 1 y coeficiente elástico 1. 300 y coeficiente de amortiguamiento a 1. Y ok, run. De nuevo, oscilaciones. Pero esta oscilación es diferente. Quiero que se den cuenta que es diferente del anterior, porque en el anterior las amplitudes de las oscilaciones eran aproximadamente, se podía considerar que son iguales, pero en este caso no. Puede ser una modulación a M, bueno, lo que yo te digo, es una modulación a M. Entonces, modulación por amplitud. Entonces es inestable también igual. Y volvemos a su estabilidad. Que era 5, no me acuerdo. 10, 5 y 15. 10, 5, 15. Ok, run. 1000 no es 35. Y ese es el sistema. ¿Cómo podemos mejorar este comportamiento? Con controladores o compensadores. Anteriormente se usaban compensadores, una función de transferencia simple si necesitabas un derivador integrador, o quizás una función de transferencia de 1 o 2, pero ya con un controlador más avanzado, bueno, avanzado en teoría, y en lo práctico básico, es el PID, ya compensa esta función, este comportamiento, y quizás si hacemos un buen control
hacemos un buen modelado, reducimos los errores de modelamiento y de parametrización, podemos tener el comportamiento que habíamos tenido en el ejemplo anterior, que es el deseado por todos. Esto, ¿no? Ok, veamos siguiente. Tenemos, bueno, acá ya hemos resuelto. Tenemos esto. Tenemos un sistema ya con dos bloques, un resorte, bueno, tres resortes y un amortiguador, donde nuestra entrada es U. ¿Okay? Igual, sumatorio de fuerzas, masa por aceleración. Un momento. Listo, veamos. Tenemos, insertamos MaTime, igual, para determinar sus ecuaciones. Listo, veamos el sistema y poco a poco lo analizamos. Acomodamos esto. Analicemos poco a poco el sistema. Tenemos, podemos hallar de manera independiente para el bloque 1 y para el bloque 2. También podemos hallar de manera general, en total, cómo afecta. Primero hallemos de manera independiente. X1. X1 es el desplazamiento del bloque 1. X2 es el desplazamiento del bloque 2. Y U es la fuerza de entrada. Es el empuje, es una fuerza que le da al bloque para que empiece todo su movimiento. Luego, tenemos masa por aceleración, que es la masa por aceleración, que es la segunda derivada. Analicemos el bloque 1 nada más primero, que es la derivada segunda derivada del desplazamiento del bloque 1, que es x1. ¿Ok? Hallemos esto. No. Sería esto. Segunda derivada de x1. Es un poco lento, sí, no sé, pero es igual. Uy, ¿qué pasó acá? Esto es igual a menos. Ah, esto se está corriendo. Vamos. Vemos cómo hallamos. La segunda derivada. Mejor así. Segunda derivada de x1. De x1. Creo que hay escrito chat. Ah, sería m1. Claro. Sería m1. De x1 es igual a menos, primero del primer resorte, constante K1, va a haber una diferencia ahí. Bueno, en constante K1 solamente es afectado por el desplazamiento de x1. x1. Luego tenemos menos K2, que es del resorte que une los dos bloques, o sea, va a ser influenciado por el bloque 2, va a ser influenciado por el desplazamiento del bloque 2. Tenemos K2. Por la diferencia de x1 con x2. Tenemos mejor por acá, copiamos todo esto, de manera más rápido, menos esto, que sería x1 menos x2. ¿Por qué esta diferencia? Porque el resorte de K2 está impregnado también en el bloque 2, o sea, va a influenciar en el bloque 1. Por eso hay una diferencia. Se tiene que hacer esa variación de relatividad. Que habíamos visto el problema anterior, tiene que ser relativo a nuestro sistema.
Luego tenemos parte del amortiguador. Lo mismo va a hacer con el amortiguador. Vamos a copiar todo esto. Y vamos a poner menos, pegar. Que sería B1, que sería B nada más, y no hay otro, por la derivada de x1 menos la derivada de x2. ¿Okay? Estoy expresando así derivada porque hay un problema cuando estoy poniendo dos puntos encima de la variable, se va corriendo, espero no comprenda, más u. Ojo, u es positivo porque está a favor del desplazamiento del bloque 1. Los demás son negativos porque están en contra del desplazamiento del bloque 1. Veamos la segunda ecuación. La segunda ecuación va a ser similar, así que vamos a copiar todo. Copiar y pegar, es más sencillo. Y analicemos. Con bloque 2, tenemos que es la masa 2 de x2. Porque x2 es el desplazamiento, es la salida del bloque 2. Veamos. Lo mismo que pasa con el bloque 1, pasa con el bloque 2. Hay un resorte que está impregnado y está que es independiente del bloque 1 y está impregnado en la pared. Entonces tenemos K3 por X2. ¿Correcto? Menos, este K2 es lo mismo. K2 menos X1 sería al revés. Lo que está afectando, tenemos que ver la relatividad respecto al bloque. Si estamos analizando el bloque 1, es X1 menos X2. Si estamos analizando el bloque 2, es X2 menos X1. Lo mismo pasa con el amortiguador. Bueno. Y acá ya no hay una fuerza a favor del movimiento del bloque 2, porque esa fuerza está aplicada al bloque 1. Y la salida del bloque 1, analicemos por partes. La entrada U, que es una fuerza, afecta a la salida X1, o sea, la salida del bloque 1, que es el desplazamiento X1. Cuando consideremos X1 dentro de la ecuación del bloque 2, ya estamos considerando lo que le afecta a la entrada U. ¿Ok? Veamos. Tenemos estas ecuaciones. Esta es la ecuación general de todo. Luego podemos factorizarlo, multiplicarlo y factorizarlo. Luego vamos a copiar y pegar. Por ejemplo, la masa, esto, podemos pasarlo todo a la parte izquierda con respecto a X1. Por ejemplo, K1, X1, lo pasamos a la izquierda sumando. Luego, también podemos pasar esto, porque ahora vamos a pasar a multiplicar. Vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo acá. Y el signo afecta al más, se convierte en más. Lo mismo pasa con esto. Copiamos, pegamos y quitamos el paréntesis. Esto se convierte en más, propiedad de distribución, y esto es en menos. ¿Listo? Luego, todo lo pasamos a la izquierda. Entonces tenemos acá, en la parte izquierda, K1 por X1, luego K2 por X1. Luego lo factorizamos. Factorizamos con K2 y se va para el otro lado. Entonces tenemos todo esto. Copiamos. Ordenarlo. Y sería más. Vamos todo esto.
Luego también tenemos b, x1. Lo llevamos al otro lado. Esta parte está siendo muy lenta por el tema de operación. No es lo mismo que enseñar en pizarra. En pizarra lo había hecho de manera muy rápida cuando enseñaba en la universidad. Tenemos la derivada. Luego falta del x1 k1. Acá tenemos x1. Tenemos acá k1 por x1 y k2 por x1. Lo factorizamos. Entonces al final tenemos k1 por más k2 por x1. Esto lo pasamos al otro lado. Confundí al pasarlo por acá. Al pasarlo por el otro lado tenemos que considerar su signo de nuevo. Tenemos todo eso. Luego tenemos el x2. De x2 más u. A ver. Tenemos el de x2. Esto ya lo habíamos borrado. Y esto sería más. Tenemos la derivada. Tenemos b derivada de x2 más k de x, k2, x2 más la entrada. Lo mismo vamos a hacer con la parte de abajo. Tenemos x2 y vamos a pasar todo. Vamos a hacerlo más rápido. Tenemos menos k3 por k2 por x2. Luego también tenemos menos k2 por x2 haciendo distribución en esta parte. ¿Ok? Entonces, veamos, factorizando. Tenemos más. Tenemos k. Vamos a copiarlo. Más. Sería más k2. Y lo factorizamos. Y borramos todo esto. Y borramos todo esto también. Tenemos k2 por k1 y se convierte en más. Signo positivo. Veamos la siguiente etapa. Tenemos b por la derivada de x2. ¿Qué hacemos? Obviamente lo pasamos por el otro lado. Y lo vamos a copiar. Todo en orden, según la ecuación de arriba. Más. Lo mismo va a pasar acá. Al distribución se convierte en más. Y acá tenemos también la derivada de x. Listo. ¿Hasta ahí entendieron todos? Yo sé que es complicado, quisiera preguntarle. ¿Hasta ahí están? ¿Cómo le hizo para dibujar los carritos? Lo saqué de Logata, del libro Logata. ¿Qué pasó? Listo. ¿Tienen preguntas? No. Ya. Sigamos. La diapositiva. Sigamos con el mapa. Luego, después de tener esto, podemos sacar Laplace. ¿Cierto? Aplicamos Laplace y lo igualamos. Tenemos esto. Vamos a insertar una flecha que indique que hemos sacado de ahí. Vamos a guardar. Hemos modelado, pero que son, algunos son perdidos, hemos modelado, hemos llegado a sus ecuaciones generales y después hemos ordenado. Ahora vamos a aplicar Laplace. Que Laplace en ecuación 2, vamos a aplicar Laplace. Vamos a reemplazar y aplicar Laplace. Veamos, apliquemos Laplace. Todo se va a hacer más sencillo. Ok, veamos. Con respecto a x, sí, a x1. Aplicando Laplace sería m es al cuadrado de x1. Bueno, sería x1
de S. Luego, tenemos de nuevo x1, que sería más b de S de x1 de S. Tenemos la constante K, que solamente es x de S, o sea, sería K1, 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 lo copiamos, le damos K2 por x de S, x1 de S. Listo. Vamos a x2. x2 de xk sería K2. Sería K2 por x2 de S. Esto toma tiempo. Yo sé que eso en pizarra hubiera sido mejor. K2 por x2 de S más bs por x2 de S. x2 de S más u de S. Hemos aplicado el Laplace a la primera ecuación que hemos obtenido. Apliquemos Laplace a la segunda ecuación para así tener una relación. Podemos tener una relación de las ecuaciones y al final tener una ecuación general. Va a ser lo mismo, así que vamos a agarrar y copiar y pegar. Ahorita de tiempo va a ser, sería m la masa 1, sería m1. Lo mismo pasaría acá abajo, sería m2. Sería m2. Veamos. Ya no sería de x1, sino de x2. Luego sería b de s, pero de x2. Más la suma de... Acá cambia. Son constantes elásticas diferentes. Sería k3 más k2 de x2 de s. Veamos la siguiente etapa. La siguiente etapa ya no tiene u de s, porque ya está considerado dentro de x1. Entonces tenemos k2 por x1. Luego b de s por de x1. Y tenemos las ecuaciones en Laplace. Reducimos un poco. Le damos insertar texto. Aplicando Laplace en las ecuaciones anteriores. Lo vamos a cambiar de color porque quizás no lo ven. Tenemos Arial. Listo. Tenemos esto. Luego, como última ecuación general, vamos a hacerlo más rápido. Tenemos x1 y x2. Podemos tener una relación, podemos reemplazar la segunda ecuación en la primera ecuación y la primera ecuación en la segunda. ¿Ok? Veamos. Vamos a hacerlo de manera rápida y vamos a copiar una expresión. Vamos a copiar una expresión rápido. Ya. Y vamos a crear el MapType. Vamos a pegar. Vamos a hacer un poco más largo. Para determinar toda la ecuación general. La ecuación operando, y ya ustedes operen, espero que estén operando, estén atentos. Vamos a hacerlo todo de manera general. Al 91, vamos a poner que es ms1 al cuadrado. Quitamos el x1s. Factorizando todo eso, más b de s de x1 de s más k1. K1, quitamos esto porque el x1 se va a factorizar. K1 más K2. Luego vamos a estar multiplicado por de la masa 2. Y lo vamos a copiar porque va a ser igualito. Yo ya lo operé. Es de la masa 2. DS2, B2, BS más K3. Acá está 3. Más K2.
y luego cerramos. Esto va a ser restado por BDS más K3 más K2. Tenemos K2 y cierra. Y todo esto, bueno, todo esto es al cuadrado. Que lo van a operar. Y se cierra la operación. Saldo 23. Saldo 23 por X1 de S. Veamos, alarguemos esto. Luego, veamos con X2. Al final vamos a tener, y vamos a eliminar uno de los dos. Vamos a tener X1, y yo les dije, podemos tener ecuaciones de manera independiente. Vamos a tener de X1, de X2, o de manera general. Vamos a llevar de X1 primero, y luego de X2, y vamos a tener dos funciones de transferencia. ¿Ok? Esto es algo similar a los sistemas MIMO, por eso es tan largo, porque en los sistemas MIMO las operaciones matemáticas son muy extensas, son muchas variables y se considera demasiadas cosas. Por eso es muy largo, algunos han aburrido quizás, pero vamos, que si van a querer avanzar en esta parte de control es pura matemática. Matemática y gráfica, y MATLAB y Simulink. Y van a entender todos los sistemas. Entonces, este es de X1. Entonces tenemos algo factorizado, que sería M2 por S al cuadrado, más BDS más K2 y K3. K2 y K3. Eso es lo que hemos obtenido para X1 nada más. Hemos resuelto las ecuaciones anteriores. Quitamos un texto. Simplificando las ecuaciones anteriores para obtener la función de transferencia de X1 de S. Yo les dije que va a ser un poco largo, porque vamos a hallar dos funciones de transferencia. Dije al inicio, tenemos serial. Función. Luego, tenemos X1 de S, que es la salida del bloque 1, y luego U de S, que es la entrada del bloque 1. Entonces podemos, vamos a insertar una nueva diapositiva. Vamos a copiar formato, pegar formato, y listo. Vamos a eliminar todo esto. Vamos a pegar. Vamos a hallar la función de transferencia total, que por obvias razones va a ser X1 de S entre U de S. Vamos a copiar todo esto. Vamos a copiar todo esto. Y vamos a hacerlo dividir. Vamos a tener acá una fracción. Vamos a ponerle 1 y vamos a pegar todo esto. Y U de S va a pasar al otro lado. Borramos todo esto ahora. Tendría que ser U de S. Sería U de S. Y acá sería X1 de S. Copiamos. Pegamos. Lo mismo pasado por acá. Vamos a copiar todo esto. Y vamos a poner arriba.
el largo y tenemos una función de transferencia extremadamente larga. Tenemos una función de transferencia igual a esto, muy largo. Ese es de x1 de s. Si van a operar, reemplazar para x2 de s, va a ser similar. Solamente van a cambiar esto. Veamos acá. Sería b de s más a2. K2. Luego en la parte inferior sería m1 de s más b de s, k de 1, k2, m2 al cuadrado, ms al cuadrado, bs, k2, acá k2, acá 3, menos bs, sí, acá, k3. Y eso nada más cambiaría. Entonces tendríamos las dos funciones de transferencia de todo el sistema. Esto es importante para los sistemas MIMO, porque los sistemas MIMO vamos a hallar, si tenemos dos entradas y dos salidas, vamos a hallar como, a ver, 1, 2, 3, 4, como 6 o 8 funciones de transferencias. Y va a ser así de grandes. Y ahorita solamente tenemos una entrada y dos salidas. Podemos correlacionarlas. Estas son las funciones de transferencia x1 y esto de x2. Podemos simularlos. Ahorita podemos operar. Por favor, vayan operando mientras voy respondiendo algunas preguntas. Quizá algunos tienen duda. Alguien va operando y puede conseguir la función de transferencia total. ¿Quién está ahí? Si está Paolo, creo. Paolo, ahí lo haces. Bueno, ¿alguien tiene unas consultas? A ver, veamos. Claro, la idea es hallar x de s respecto a u de s. No, pero tenemos ahorita dos bloques. Entonces, tenemos que hallar, le dije al inicio, que hay dos formas. Hallar función de transferencia de cada bloque de manera independiente o hallar una función de transferencia total que tiene la relación de los dos. Pero como estamos hablando de sistemas básicos ahorita, estamos en una introducción de modelamiento de sistemas mecánicos dinámicos básicos, un sistema CISO nada más, single input y single output, pero estamos dando una pequeña introducción. Y por eso tenemos que hallar la relación de x1 de s sobre u de s y x2 de s sobre u de s, para tener dos funciones de transferencia. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Qué le hizo para dibujar los carritos? No. Si tienen unas preguntas, consulte para determinarlo acá en el MATLAB. Claro, por ese ejemplo de electrónica, yo les dije que yo he visto acá en la descripción que se han escrito muchos de muchas carreras, electricistas, mecánicos, químicos, y control se aplica a todo eso, hasta economía también. Hay modelos matemáticos en economía que se tienen que aplicar ciertos métodos para aplicarlos. Y, ejemplo, ahorita estamos viendo mecánica. Y también podemos modelar motores. Ya les dije, motores con cargas lineales y no lineales. Ver el comportamiento de la tensión, la corriente de armadura, todo eso. Cómo hacer control por armadura, simular control por armadura, todo eso. Ya, para el tema de arranque de motor, claro. Claro, exacto. Por ejemplo, si han visto, si haces un arranque directo a un motor, va a haber un pico de corriente. Entonces, ese pico de corriente es el comportamiento de la corriente de armadura del sistema. Y va a depender ese pico para qué estás usando. Puedes usarlo en vacío, pero también puedes usarlo para cargas lineales y no lineales, que va a depender. Si son cargas no lineales, el comportamiento va a ser totalmente diferente a comportamientos lineales. Por eso mayormente se usa variadores de velocidad. Los variadores de velocidad o arranque sea triángulo sirve para reducir ese pico un poco para así no, aumentar el tiempo de vida del motor. Pero ya mayormente se usa los soft starter, son muy buenos. ¿Okay?
creo que sería bueno que lo hagas también con espacio-estados. Sí, el problema es que no tengo pizarra. Me gustaría, normalmente ese curso de control se enseña con pizarra, porque es mucha operación. Es demasiada operación. Y si lo hago ahorita con matrices de estado, bueno, con espacio de estado, voy a hacer matrices. Claro, sí tengo cámara, pero el problema es que no tengo pizarra. Todo yo enseñaba en el laboratorio de mecatrónica que está en la universidad, entonces ahí genera un problema. No tengo pizarra y se tiene que hacer con eso con pizarra. Pero por eso estoy dando un pequeño ejemplo. También a su correo le voy a enviar más problemas y más ejemplos con su solución para que ustedes un poco analicen. Porque, cómo ganas ese conocimiento? Resolviendo muchos problemas. Si tú a un conocimiento nuevo resuelves solamente un problema, no estás aprendiendo. Te estás engañando. Entonces, lo que tienes que hacer es resolver un montón de problemas para determinar un montón de casos y ganar experiencia. Claro, así tienen que practicar. La idea es practicar, porque eso es matemática nada más, y entender el sistema que tú estás analizando. A ver, tal vez puedas intentar resolver los problemas con una cámara auxiliar, un papel. Podría ser, sí, sí, podría ser. Pero ahorita tengo problemas que mi cámara es fija de computadora. O también podría usar la cámara de mi celular. Sí, sí, puede ser. ¿Alguien ya dio la función de transferencia? Ahorita no tengo ni papel ni lapicero. Para que puedan, o alguien ya lo ha modelado. Solamente tienen que resolver esa ecuación, bueno, esa función de transferencia, operar, y hallar una general. Por ejemplo, si vamos a operar, tenemos de ms al cuadrado, factorizar, de ms al cuadrado, de m de s, y el término independiente. Con eso ya podemos determinar los coeficientes. ¿Alguien ya lo oyó? Para que pueda compartir su cámara, bueno, su pantalla para que veamos la simulación. Porque la idea es que todos, yo estoy explicando y ustedes también estén atendiendo y resolviendo. Esa es la idea. Porque me parece muy bien que algunos me han dicho que me he equivocado. Si es M1, genial. Porque a veces estoy explicando y resolviendo no es lo mismo. Vamos, ¿quién ha resuelto? O seguimos viendo más problemas en espacio de estado. Podemos hacer esos dos problemas que tenemos. Va a ser muy largo con espacio de estados. Va a ser muy largo. Podemos hacer ese con espacio de estado. ¿Ok? Vamos a hacer una unidad dispositiva. Vamos a copiar formato. Pero primero quiero que resuelvan la tarea, déjalo con nota. Operarla con MATLAB. Es que yo quiero que ustedes operen y tengan una fórmula general, porque van a tener con diferentes parámetros. Entonces yo te digo, reemplaza masa 5, B tantos y listo. Veamos. Vamos a cerrar todo esto. Vamos a hacer este problema. Vamos a hacer en espacio de estado. A ver. A menos que alguien yo. No, todavía nada. Veamos, en espacio de estados. En espacio de estados hay solamente un método que se usa para todo tipo de control y es muy eficaz. Es este. Vamos. Notai. Tenemos esta ecuación, ¿correcto? Lo que nosotros vamos a hacer es, en espacio de estados teníamos una cantidad de variables respecto al grado del sistema, ¿cierto? Esta ecuación, este modelo es de grado 2. Entonces vamos a tener dos ecuaciones con dos variables de estado. Quiero que noten eso. De grado 2 vamos a tener dos ecuaciones con dos variables de estado. Siempre. Entonces, vamos a hacer ese artificio. Vamos a hacer que x1, la primera variable de estado, va a ser igual a y de t, menos y. ¿Ok? x2 va a ser igual a
y derivada. ¿Vale? Estos son artificios. Por ejemplo, si tuviéramos, tenemos acá segunda derivada. Segunda derivada, nuestro máximo valor de la variable de estado va a ser 1 menos, va a ser la primera derivada. Si tendríamos un modelo de grado 3, tendríamos 3 variables de estado con la variable de estado máxima en la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, como acá solamente tenemos hasta grado 2, vamos a tener máximo hasta la primera derivada. Bueno, tenemos x1 es igual a y x2 es igual a derivada de y. Podemos tener una relación entre x1 y x2, ¿cierto? ¿Cuál sería? Si derivamos en la primera expresión, que es el de acá, lo derivamos. ¿Acaso no saldría y'? Si sería y', ¿acaso no sería que x2 también es igual? Ojo, si derivamos esto, sería y', sería a x1'. Veamos. x1' y x1. ¿Ok? Lo mismo, vamos a derivar la primera expresión y tendríamos esto. Esa es la relación. Ese es el artificio para hallar las ecuaciones de estado. Primero, esto todo lo vamos a borrar. Tenemos esto, la ecuación, y tenemos el artificio. Luego reemplazamos. Vamos a poner un cuadro de texto. Reemplazamos en la ecuación general. En negrito y en Arial. En la ecuación general, ¿cuál es la ecuación general? Esta. Reemplazamos esto en la ecuación general. Insertamos MapType. Veamos. Tenemos primero masa. La masa por la segunda derivada de y. Ya. Algunos dirán, Alex, pero no has puesto una variable de estado para la segunda derivada de y. Pero no es necesario, porque la segunda derivada de y es la primera derivada de x2. Veamos, x2, primera derivada. x2. Luego, tenemos u. El 1 cambia. Menos k por y. Reemplacemos todo lo que es y. Vamos a empezar con ecuaciones de estado. Porque, ojo, las ecuaciones de estado representan el comportamiento del sistema. Luego tenemos k. Y es igual a x1. A ver, x1. Luego tenemos menos b de primera derivada de y, que es igual a x2. Veamos, x2. Algunos dirán, ¿por qué no x1'? Ya. ¿Por qué no x1'? Porque cuando tenemos dos ecuaciones de estado, dos variables de estado que diga, x1 y x2, es necesario, es vital tener sus derivadas en función de esa variable de estado. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos la derivada de x2, pero su variable de estado es x1 y x2. Pero si ponemos acá x1', sería incongruente porque le dije que cada derivada de cada variable de estado corresponde a una única ecuación con variable de estado, no con derivadas. ¿Ok? Entonces, tenemos esto. ¿Se acuerdan que nuestra función era esto? ¿Cierto? Tenemos la derivada de ecuaciones de estado por una matriz, es igual a una matriz por las ecuaciones de estado más la matriz B por la entrada. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación es la salida. Entonces, la salida
vamos a representarlo con y, es igual a qué artificio. Va a ser más fácil, porque cuando nosotros usamos este método, usamos el artificio. X1 es igual a Y. Entonces, al inicio, nuestra salida va a ser igual a X1. Va a ser más sencillo. Tenemos esto. Vamos a hacerlo más ordenado. Vamos a necesitar cuadro de texto. Ecuación del modelo. Vamos a ver ecuación del modelo. Luego vamos a ver acá. Vamos a poner acá creando las variables de estado. Estos son los pasos a seguir. Tenemos el modelo de ecuaciones diferenciales. Luego creamos la variable de estado con respecto a y. Luego reemplazamos en la ecuación general. Va a tener esto. ¿Por qué? Porque es similar a la fórmula general, a la expresión general del espacio de estado. Entonces, si es de manera general, podemos inmediatamente hallar su relación. Veamos. ¿Cómo lo haría? Por acá. Listo. Veamos. Entonces, veamos en acá. Tenemos X', que, ojo, eso, como le dije, representa todo, representa a matrices. Esas matrices, como elementos, tienen la variable de estado. Le dije, si tenemos acá, es una expresión general, que tengamos n variables de estado. Pero le dije que la dimensión de la matriz va a ser n por 1, o sea, va a depender de la variable de estado. Como en nuestro caso tenemos dos variables de estado, x1 y x2, vamos a tener una matriz de 2 por 1. A ver, ¿dónde está el multime? Va a ser una matriz 2 por 1. Entonces tenemos esto. El problema es esto. No puedo hacer matrices acá. Vamos a considerar eso como matrices, ¿ya? 2 por 1. No va a ser división. Entonces vamos a tener acá x1'. X' va a ser el primero, el 1. Y lo vamos a copiar. Y tenemos que... x2 sería x2'. ¿Me está escribiendo? Claro, algunos ya lo están hallando, exacto. Vamos paso por paso. Algunos ya lo están entendiendo. Entonces, tenemos otra matriz. Pero esta matriz, que va a ser la matriz A, va a estar multiplicado, ojo, acá. Vamos en esta primera expresión. Tenemos la matriz con la derivada del espacio de estados. La tenemos, que es esta. Va a ser 2 por 1. Luego va a ser igual a una matriz A por la variable de estado, que es X. Nosotros, ¿cuántas variables de estado tenemos? Obviamente 2. Entonces vamos a tener 2, que es X1. X1. Copiamos. Tenemos X2. ¿Ok? Todavía no pongo los valores de las matrices, algunos ya lo hallaron, pero no, voy a poner lo que tengo en la forma general. Luego sí, la matriz B por la entrada, la matriz de la entrada. Pero como solamente tenemos una entrada en esta ocasión, vamos a tener una matriz por Q. ¿Ok? Porque solamente tenemos una entrada. La entrada no se está desplegando en varios componentes. Solamente es uno.
Veamos. Ya. Acá se aplican matrices básicas. Bueno, operaciones matrices básicas. Para generar una matriz, multiplicación de dos matrices, y que genere una matriz 2 por 1, ustedes saben que es 2 por 2, y acá 2 por 1, y el medio se va. Y al final terminaríamos con una matriz 2 por 1. Entonces acá vamos a tener una matriz 2 por 2, y una matriz acá 2 por 1. ¿Vale? Entonces, tenemos x1'. Veamos estas ecuaciones. x1', ¿qué es igual? Tenemos acá x1'. ¿Dónde está x1'? Sí, x1'. ¿Qué es esto? x1' es igual a x2, según cuando hemos creado las variables. Entonces, a multiplicar, se multiplica fila por columna. Fila por columna. Fila, bueno, esto no es fila. Fila por columna. Entonces sería x 0 y 1. Y acá también es una matriz 2 por 1. Y esa expresión que x1' es igual a x2 no tiene una componente de nuestra entrada, no hay una referencia, entonces tiene un valor de 0. Luego x2'. x2' tenemos de la ecuación general, es esta. x2', ¿a qué es igual? Pasa a dividir la masa. Sería menos, vamos acá a tener a k de x1'k entre m. En el otro componente también vamos a tener menos b entre m. Tenemos ahí x2', también se compone con bueno, está compuesta esa ecuación con la variable de entrada, u. Cuando pasa a dividir la masa, sería 1 entre m. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra primera expresión de la ecuación del estado. Ya hemos hallado la matriz A y la matriz B. Veamos si lo hallaste bien. Claro, es la matriz A. Bien. Entonces, tenemos la primera expresión de ecuaciones de estado. Lo voy a poner acá grande. Vamos a la segunda. La segunda va a ser más sencillo. Siempre la segunda es más sencillo. Tenemos la segunda ecuación. Tenemos esa ecuación. X' de t con la matriz A por X de t más la matriz B por U de t. Entonces faltaría la expresión de la salida. La salida, con nuestro artificio, nuestra salida y es igual a x1 nada más. Entonces y es igual a una matriz 2 por 1. Bueno, si no, sería 1 por 2. Acá tendría que... y generar una matriz 2 por 1. Para tener acá x1 entre x2. Y como les dije, la matriz D que multiplica a U siempre va a ser 0. Tenemos esto. Porque cuando creamos la variable de estado, x1, y solamente está, depende de x1 nada más. Ah, es al revés. Sería 1, 0. Puse esta coma para crear una distancia, porque en MapTime no puedo poner space. Entonces tenemos nuestras ecuaciones de estado. Con estas ecuaciones de estado tenemos la matriz A, que es la de acá, que está multiplicando la variable de estado. Luego tenemos la matriz B, que está multiplicando la entrada, y la matriz C, que está multiplicando la variable de estado. La matriz D es igual a 0, en la mayoría de los casos. ¿Ok? Este es un ejemplo. Se dieron cuenta que mientras más variable de estado tenemos, más complicado va a ser
Mientras más parámetros tenemos, va a ser más complicado. Por eso le digo que estos dos va a ser más largo, me va a tomar mucho tiempo porque estoy ahorita tipeando. En cambio, si lo estuviera haciendo en pizarra, sería más rápido, más entendible. Pero no tengo pizarra, lamentablemente. Voy a buscar la forma de hacerlo más rápido la siguiente semana, porque vamos a ver más modelos. Con esto acabaríamos la parte de modelo mecánico, porque hemos visto 3 casos. Un sistema de referencia, relatividad. Cuando tenemos 2 bloques, ¿cómo afecta? Tenemos 2 funciones de transferencia. Esto es similar a un sistema MIMO, pero no lo he considerado así, solamente de manera independiente. Y también tenemos un bloque. ¿Ok? Tenemos varios sistemas que hemos hallado. Si gustan, ustedes hallan su ecuación de estado, le dejo como tarea. Va a ser largo, es operativo. Solo necesitan la ecuación diferencial. Yo les dije, para hallar la ecuación de estado solo necesitan la ecuación diferencial y luego quedan la variable de estado. Cuando tengan la variable de estado, reemplazan en la ecuación general. Listo. Pero es operativo. Nada más. Y lo forman en matrices. Ah, hidráulico, sí. Es que en el temario está de manera ordenada. Mecánico, eléctrico, hidráulico, bueno, de fluidos. No, hidráulico no, de fluido vamos a tener. Y también térmicos. Ah, ¿por qué parece división? Porque en MapTime no puedo generar una matriz. Por eso pongo división. En sí, este es el primero. En la matriz es la posición 0.0. Esto en la matriz es la posición 1.0. Esto, el 1 en la posición en la matriz es 0.1. Y acá 1.1. ¿Ok? Lo hice así para que tengan un poco de noción que se parezca a una matriz. Pero no se parece para nada. Sí. Es matriz de división, es matriz. Claro, por eso le digo, voy a la siguiente semana, porque vamos a seguir haciendo más problemas, voy a tratar de ver la forma, quizás con una tablet, voy a resolverlo y ustedes pueden visualizar cómo estoy resolviendo un lápiz para una tablet. Y así ustedes pueden ver la operación. ¿Ok? Va a ser más rápido y así tengamos más tiempo para modelarlo en MATLAB. Porque todo este sistema que hemos tenido ecuación de estado lo podemos modelar en MATLAB. Esto. ¿Ok? Y podemos hacer más ejemplos. La idea no es solamente quedarnos con un ejemplo, sino hacer muchos ejemplos para ver, porque son muchos casos. El ingeniero tiene que saber de manera muchos casos y saber cómo actuar mediante eso. ¿Ok? Por eso tienen que resolver muchos problemas. Ya le dejé 2 libros para que vayan resolviendo y vayan practicando y vayan leyendo los términos más que todo. ¿Ok? Si tienen consultas, bueno, acá culminaríamos la parte de modelamientos mecánicos. La siguiente semana, el miércoles, vamos a hacer circuitos eléctricos de capacitores, bobinas, resistencia, comportamientos, todo eso. Modelamiento. Y hallar su función de transferencia, obviamente. Ese es el objetivo, hallar su función de transferencia.